Señor, hermanos, en esta hora por estar en la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a tener nuestro tema de esta escuela dominical, la experiencia pentecostal continúa. Ahí ahora su Biblia en el libro de los Hechos y vamos a ir revisando algunas partes de la palabra de Dios. Mire, la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es la evidencia del Pentecostés. Cuando Jesucristo se fue, dijo: les mandaré otro consolador. Y nosotros no podemos tener una vida triunfante en Cristo a menos que tengamos el poder del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos recuerde y no estemos solos, y para que nos consuele. El versículo clave dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver el porqué del bautismo en el Espíritu Santo. Número 1, porque el bautismo en el Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un don para todos los creyentes que hemos recibido la salvación. Y entre paréntesis le digo, si usted ya se entregó a Cristo y no tiene la evidencia, el bautismo del Espíritu Santo en hablar en otras lenguas, necesita usted sufrir una consagración. ¿Qué es una consagración? Probablemente usted creyó en Cristo y no ha ido creciendo. Necesita llenarse de Dios y buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a decir por qué. Hay algunos que andan por ahí que se llaman cesacionistas. ¿Qué es esto? Este es el concepto de gente que afirma que los dones del Espíritu Santo terminaron su ejercicio al finales del siglo, y que toda la inspiración del Espíritu Santo terminó una vez que las escrituras del Nuevo Testamento fueron terminadas y el canon fue establecido. Este es un grave error, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo sigue vigente hoy en día, porque el Señor se fue y dijo que nos mandaría el Consolador, el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 39, porque para vosotros es la promesa. Número 1, para vuestros hijos. Número 2, para los que están lejos. Número 4, para todos los que el Señor llamare. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Esta promesa está vigente hoy. Está vigente hoy. Y la Escritura nos habla claramente que el hablar en lenguas es la evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. Y en esta lección que nos ocupa esta mañana, que está registrada en el libro de los Hechos, vamos a empezar en el libro de los Hechos y voy a empezar con el punto número 1. Los convertidos reciben el Espíritu Santo. No, con el nacimiento de la iglesia primitiva no terminó ahí, sino que no todo fue miel sobre hojuelas. Vino después la persecución para los cristianos. El Señor les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que ya seas lleno del poder de lo alto. Pero Hechos
1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, la promesa del Espíritu Santo no es un adorno. No es para decir, bueno, yo tengo esta herramienta, yo tengo la herramienta y la tengo, tú no la tienes, yo la tengo. No. Déjeme explicarle. Usted tiene algo y no usa. ¿Para qué lo quiere? Cuando el Espíritu Santo, usted no echa mano del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista. Y ahorita entro a esa parte. Y voy a entrar al ministerio de Felipe. ¿Quién fue Felipe? Felipe fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Acuérdense que se convirtieron abruptamente. ¿Cuántos? 120. Y luego, con la predicación de Pedro, se convirtieron 3,000. Y luego otra vez en el segundo sermón, 5,000. ¿Una iglesia de qué? Más de 8,000. Hubo un problema ahí porque se usaba que las viudas no eran como las viudas de ahora. Así que, hermanas, ustedes que están aquí, por favor, cerciórense de que sus esposos, los que todavía los tienen, usted puede recibir una pensión o haga un guardadito ahí para su vejez, porque en aquel tiempo no se usaba así y era una carga para la iglesia. Así es que por esa causa fue que salieron los diáconos. Por eso diácono quiere decir un servidor. Hoy la gente se levanta mucho las cosas. Estoy ministrando. Un ministro es uno que sirve, hermano. Es uno que sirve. Es uno que le hace los mandados a Dios. Es un sirviente, es un siervo. Pero hay que hacérselos bien, porque nuestro Dios siempre es bueno con nosotros. Entonces, cuando usted sirve y hace algo para la obra de Dios, usted está sirviendo, hermanos. Cuando usted dice, yo no quiero hacer nada, pues no hace nada. Bueno, ya analizando y explicando lo que era un diácono, que fue cuando se nombraron los 7 diáconos, entre esos fue Esteban, que murió como mártir. Uno de ellos era Felipe. Y cómo los nuevos convertidos reciben el Espíritu Santo. El ministerio, el servicio de Felipe como predicador fue crucial para el ministerio entre los samaritanos. ¿Se acuerdan los samaritanos? Era un problema. En tiempo de Jesucristo ya existía ese asunto. No querían a los samaritanos. Y tenían una relación de estrés, muy polémica con los judíos. Tanto que Jesús, un día predicando el evangelio en su ministerio, pasó por ahí y se acuerdan, junto al pozo de Jacob se encontró una mujer samaritana y la mujer se asustó. ¿Cómo tú, siendo judío, me estás dirigiendo la palabra? ¿Que acaso no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pero Jesús se paró junto al pozo de Jacob para evangelizar a esta mujer. Y miren, ¿por qué los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. En esos tiempos los judíos eran muy cuidadosos y muy celosos para no mezclarse con otras razas. Aunque continuamente lo hacían, volvían otra vez, eran desobedientes, pero no querían a los samaritanos. Después de Jesucristo,
vino la persecución. Y dice que los discípulos, Felipe, que era uno de los diáconos, y quiero que vayamos al libro de los Hechos, hermanos, ahí en el capítulo 8, Hechos 8, en el verso 5, y vamos a ir viendo, analizando este punto. A causa de la persecución, yo les dije que Felipe era uno de los 7 diáconos. Este llegó a Samaria a causa de la persecución y predicaba a Jesús como el Mesías. Hechos 8:5. ¿Y qué dice? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Jesús. Este Felipe era de una mente abierta. Porque hay veces que quiere ir a evangelizar a alguien. Ese no porque es borracho, ese no porque se dice esto, ese no. Era una mente abierta porque fue a Samaria consciente de que los samaritanos y judíos, y él siendo judío, no se trataban, y predicó la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Los samaritanos escucharon atentamente, y vayamos al versículo siguiente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Qué bonito, ¿verdad? Cuando le predicamos a alguien y pone atención, porque quiere decir que abre su corazón para recibir la palabra y algo le va a entrar de la palabra. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La predicación de Felipe fue acompañado por milagros, por alegría. Espíritus inmundos salían, hubo milagros, hubo maravillas. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros no hacemos los milagros. Alguien dijo que los milagros cesaron. Los milagros no han cesado. La iglesia ha flojeado, la iglesia ha dejado de orar, la iglesia ha dejado de ayunar, la iglesia ha dejado la consagración, y yo creo que en estos tiempos nosotros debemos de consagrarnos al Señor, de proclamar ayuno. Si usted se queda en la casa por esto que está pasando ahí, no es una justificación para no orar. Es más, haga ahí en Lima, empiece a leer un capítulo con los muchachos. Si está solo, pues haga su culto solo y proclame. No es día de culto en la iglesia. Usted proclame ayuno, diga: este día voy a ayunar, la cocina está cerrada, vamos a hacer un ayuno de consagración al Señor para que el Espíritu Santo trate con los perdidos. Es que, hermanos, esto no es para dejar de predicar. Y ahí en Hechos, en el capítulo 12, nos vamos para el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres como mujeres. ¿Qué pasó? Que los samaritanos se convirtieron a Cristo por la predicación de la palabra de Dios. Por eso le digo, hermanos, que el ministerio de Felipe fue crucial. Así como Dios tiene gente en diferentes partes del mundo, nosotros debemos de predicar el evangelio. Ahí en el lugar donde está, hay barrios donde hay barrios de drogadictos. Esos necesitan al Señor. Hay barrios donde no se quieren entrar, que porque adoran a la muerte. Usted vaya, implántese, pero vaya lleno del Señor, vaya lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que enseguida de su casa está una prostituta, preséntele el evangelio, pero usted viva, porque el evangelio es un estilo de vida. Los samaritanos se convirtieron a Cristo por medio de la predicación de Felipe. Ahora, déjeme decirle
que estando Felipe predicando el evangelio, llega Pedro a visitar a Felipe. ¿Y qué pasó? Ahí en el libro de los Hechos, el verso 14, y vamos a leer esto para ya lo tienen, 14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, ¿en dónde estaban? Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿A quién enviaron? A Pedro y a Juan. Y van llegando allá porque vieron que Felipe tenía una campaña de avivamiento, una campaña de convertidos. Hoy me perdonan todos aquellos evangelistas que van y hacen campañas allá y que juntan toda la gente y le sacan el nombre y la dirección. Todos son convertidos, a veces son los mismos de las iglesias que van y pasan cada rato. Cuando una persona es un nuevo convertido, se le va a ver. Cuando usted se gana un vecino o una vecina con el evangelio, con el testimonio suyo, se va a ver. No van a ser llamaradas de petar. Así que hay que orar. ¿Por qué usted no se ha ganado alguno? Porque tal vez le falta interés y le falta consagración y le falta pasión. Así es que, ¿qué hicieron? Mandaron a Pedro y a Juan. A pesar de que había un problema ahí, mandaron a Pedro y a Juan ahí a Samaria. Fueron enviados, mire, Felipe les dice a la iglesia de Jerusalén a la que él pertenecía: hermano, necesito ayuda, tengo una campaña evangelística acá, porque le empecé a hablar me vine huyendo, me traje mis hijas, porque Felipe tenía hijas que eran predicadoras, y aquí empezamos a convivir con los vecinos y nos ganamos uno, nos ganamos otro, y yo tengo una campaña, ayuda por favor. Mire, y fueron allá. ¿Qué pasó en el verso 15? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Jesús no hace acepción de personas. ¿Sabe usted? Así como fueron bautizados esos 120, también el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes de Samaria. Fueron enviados por los líderes de la iglesia a Jerusalén para ayudar a Felipe en la obra, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Verso 17, vaya conmigo. Por favor, hay que revisar que estén sentados en el lugar correcto. Entonces les imponían ¿qué? Las manos, y recibían el Espíritu Santo. Ellos oraron, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Mire, ahora tenemos que 3 semanas que abrimos la iglesia. Yo creo que debemos de pensar seriamente, porque lo que ha estado pasando a nivel mundial debe de abrirnos los ojos a nosotros, de ya no empezar igual. Para reabrir la iglesia, nosotros debemos de estar listos con oración y ayuno para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en los perdidos. Pero tiene que empezar con nosotros, porque si usted no tiene una vida avivada, una vida consagrada, una vida de ayuno y oración, entonces va a venir a la congregación a rastras, va a venir como si fuera una carga, va a venir como si fuera algo para callar su conciencia, y de eso no se trata. Hay que empezar un evangelio agresivo. ¿Qué es agresivo? Tiene que tener control sobre su carne, consagrarse al Señor. Tenemos que empezar con ayuno y oración para
que el evangelio que nos fue dado, para que el Espíritu Santo, que a lo mejor ahí está apagado, vuelva a activar nuestra vida con esa pasión, con ese fervor, y que haya liberación, que haya nuevos bautizados, nuevos convertidos. Ese es nuestro deber, porque el Espíritu Santo no se ha acabado. Él es Dios. El poder que prometió Jesucristo darnos era para ganar almas, no es para que andar, yo tengo mucho conocimiento. El conocimiento no es tan importante si no tienes poder de lo alto. Así es que les lanzo este reto, hermanos, este desafío, que no asistamos a la iglesia por asistir. Ven, logremos el tiempo que nos queda, porque la iglesia tiene un tiempo y tiene un término, y ese tiempo se va a acabar pronto, más pronto de lo que usted cree. Si no estamos preparados para sostener este desafío que tenemos en los tiempos que vivimos, menos vamos a estar preparados si no tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibiréis poder? ¿Qué hizo la iglesia primitiva para recibir el poder? Oraron, cantaron, tuvieron una consagración y esperaron. Y no podían salir a ser testigos hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo los samaritanos recibieron a Cristo como su Salvador y recibieron el bautismo. Ahora vamos a otros que no eran samaritanos, pero que tampoco eran judíos, a otra parte que se les llamaba gentiles se les llamaba a todos los que no eran judíos. Y esto lo registra el libro de los Hechos en el capítulo 10, verso 44. Vamos a ver capítulo 10. Hechos 10 del 1 al 20. Vaya conmigo. Y vamos a leer algunos versículos. Leemos esta parte. Había 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Dónde estaba este hombre? En Cesarea. Que trabajaba para una compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué hacía? Daba ofrendas. ¿Qué más hacía? Qué vergüenza, hermanos. Oraba a Dios. Oraba a Dios siempre. Con el poco conocimiento que tenía de Dios, se le presenta una visión en el verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. El Señor le dio todo: el apodo y la dirección y el lugar. Ido el ángel y hablaba con Cornelio. Cornelio llamó a sus criados y los mandó. Mientras que los mandaba allá con Pedro, en el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Acuérdense que no tenían carro, así que tardaron en llegar. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre.
y en el hambre le sobreviene un éxtasis, y ve antes de que le hagan la comida, tiene un éxtasis donde ve una manta que sube y que le dice: Pedro, mata y come. Mientras él pensando qué sería la visión, el Espíritu Santo, verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Por eso es importante el Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Para esto déjenme decirles que los judíos no se podían juntar con gente que era gentil. Y esta experiencia de que Pedro ahora recibe la visión, 3 veces Pedro, estando orando, recibe la visión por 3 veces para saber que Dios lo había aceptado. Otra vez, Pedro recibió la visión ¿cuántas veces? Cornelio, ¿cuántas veces? Una sola vez. A veces que a Cornelio solamente le costó una sola, y con una sola creyó y obedeció. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces nos cuesta obedecer a nosotros? Y será Dios. Y si no es eso, mira, si es algo bueno que Dios te está mandando a hacer, hazlo. Porque nosotros como iglesia de Dios, Dios nos tiene para toda buena obra. Para eso nos diseñó, para toda buena obra. Esta experiencia fue muy parecida a la del día del Pentecostés. Pedro se hace acompañar de algunos hermanos de la iglesia y ahora se va allá a la casa de Cornelio. Y si vemos el libro de los Hechos, el capítulo 10, vaya conmigo, el verso 45. 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron perplejos y atónitos de que también sobre los gentiles, los que tenía Cornelio en su casa, se derramase el Espíritu Santo. Verso 46. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sabe qué? Fue Pedro, y dice que Cornelio, hermano, juntó parte de sus soldados, parte de su familia, y los juntó para que oyeran lo que Pedro iba a hablar. Es importante. El hombre tenía visión. No dijo: me voy a esperar que venga Pedro y allá mis primos, mis tíos. No, los juntó. Si usted lee la Biblia en su casa, va a ver que los juntó allí en su casa. Y cuando viene Pedro y empezó a hablarles del Evangelio, dice que cayó sobre ellos el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas y dijeron: bueno, ¿qué está pasando aquí? Si ellos ya fueron bautizados como nosotros, vamos a bautizarlos en agua. Se quedaron atónitos. Y entonces dice el verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48. Lea conmigo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Ya querían campaña. Quédate unos días. Esta experiencia no tenía objeción, no tenía vuelta de hoja. Fue una experiencia que no tenía ninguna duda. Así que durante el primer concilio en Jerusalén, por favor no se quiten el cubrebocas, desde la nariz hasta acá, póngase. Así es que, ¿qué pasó en el capítulo 11, verso 15?
Lea conmigo. Cuando comencé a hablar, ahora en el concilio en Jerusalén se hace una asamblea y Pedro habla ahí. Miren lo que me pasó ahora que fui a la casa de Cornelio. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se acuerda de que Jesús en vida les dijo: Juan bautizó en agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para mí. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que hay un gran porcentaje de las congregaciones que no han recibido el Espíritu Santo. Si yo les digo, levanten la mano los que son bautizados con el Espíritu Santo. Levanten la mano los que son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los demás? No eres menos que nosotros. Necesitas seguir orando, procurar el Espíritu Santo, que recibamos el Espíritu Santo, y debemos de afanarnos por ese detalle, orar, buscar al Señor. No quiere decir que porque tú ya recibiste el hablar en lengua, ya lo tienes y ya no pasa nada. No, tienes que perseverar, porque el Señor te dio esa herramienta. Te voy a llamar herramienta, pero el Espíritu Santo no es ninguna herramienta, es la tercera persona de la Trinidad, pero nos da la arma para que nosotros podamos tener poder. Por eso es alarmante las congregaciones que ya no oran en lenguas. Otras congregaciones se dan y dicen: a ver, hazle así, hazle bla, 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 ya lo recibiste. Eso no es así. A ver tú, ¿cuántos quieres? Haz esto. Mira, mueve la boca. No es así, mis amados. En nosotros, ustedes que no tienen el Espíritu Santo, hay que cambiar algunas cosas, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que consagrar al Señor. Aquí estoy, dame ese poder del Espíritu Santo. Señor, te necesito. Dame ese don que tú has prometido. Bautízame con el Espíritu Santo. Pero no es para tener algo más, es para que seamos testigos. Porque muchos de los que tienen el bautismo del Espíritu Santo lo tienen apagado, lo tienen conquistado. Ahora vamos a ver otra parte de cómo los discípulos reciben el Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos. Y cómo ahora le toca al apóstol Pablo, que en un viaje misionero llega a Éfeso y ahí se encontró un discípulo. Hechos 18, 24 al 28, vaya conmigo. ¿Ya estamos? A partir del verso 24 leemos hasta el 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Sigamos. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que les faltaba la predicación del Evangelio. Les faltaba también que ahora fueran bautizados en el Espíritu Santo. Nomás tenían poco conocimiento. Y mire, poco conocimiento, pero hacían algo por servir al Señor. A veces que la gente quiere decir, yo necesito tener mucho conocimiento, y tienen la cabeza bien grande de conocimiento, pero tienen las piernas así chiquitas porque no quieren ir, tienen las manos porque no quieren hacer nada. No. Y animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían recibido. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Tenían un conocimiento limitado de Jesús. Número 1, tenían un conocimiento limitado de quién era Jesús. 2, no tenían conocimiento de la promesa del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo lo agarra aparte, lo discipula, lo alecciona, lo pone al corriente de las cosas. Mire, vamos a Hechos 9:1. Leemos. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, es Hechos 9, verso 2, 19, Hechos 19, verso 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 2, les dijo, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan bautizaba? Que venían sobre él. Solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les enseña que Juan fue el precursor. Pablo les enseña, él vino predicando el evangelio de arrepentimiento y bautizando. Y él predicó, detrás de mí hay uno que viene, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y ya llegó el Mesías. Verso 4, 19:4. Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es en Jesús el Cristo. Y después de ser bautizados en Cristo, lo bautizó ahora en el nombre de Cristo, les impuso las manos. Pablo oró por ellos. Verso 5, vamos al verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos como unos 12 hombres. Quiere decir que Apolo no estaba solo, juntó una docena de hombres, y los 12 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Los 12 empezaron a hablar en otras lenguas. Y mira, hermanos, es necesario que todos nosotros tengamos conocimiento de esta promesa. Además, es importante que tengamos el corazón abierto. Puede que usted tenga conocimiento de la palabra, pero su corazón no está abierto para recibir el Espíritu Santo. A lo mejor dice después, a lo mejor dice Dios no quiere, porque probablemente algún tiempo se lo pidió, o probablemente tiene temor. Había una mujer que yo conocí que no tenía el bautismo del Espíritu Santo, nomás empezaban a orar y se paraban.
Y decía, yo no quiero que Dios me vaya a bautizar como ustedes, porque había personas que brincaban de rodillas. ¿Las ha visto? Un golpe en la rodilla, ¿cómo ve? Duele. Pero esto, como no lo hacían las personas, había mujeres que brincaban con los niños cargados. Yo decía a esta mujer, no, yo no quiero que el Señor me vaya a bautizar y empiece a brincar hasta allá y camine para allá y corra para allá y corra para acá. Yo no quiero eso. Y yo le dije, me acuerdo que le dije, pues, si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo actúe como tenga que actuar en tu vida. Bueno, hermana, no se las hago tan larga. Después nos reíamos porque Toña brincó de rodillas todo el templo. Y hasta con la ropa barrió el templo. Entonces, debemos de ser de un corazón abierto. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo actúa de una manera indecente. Claro que no. Y que nosotros caemos en una inconsciencia, tampoco. Pero es importante que nosotros sepamos que para tener una vida victoriosa debemos de vivir en el Espíritu. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, dele gracias a Dios. Pero aprenda, tenga la oportunidad de aprender de orar en el Espíritu. El Espíritu habla por nosotros, a través de nosotros, con palabras que usted y yo no entendemos. Mire, si yo digo bueno, malo, usted ya se dio cuenta de qué. De que yo dije dos palabras. ¿Qué dos palabras dije? Porque usted tiene el conocimiento de esas palabras. Si yo hablo en lenguas, usted no sabe lo que yo estoy diciendo. Le voy a decir la otra. Si yo empiezo a orar en lenguas, el enemigo de nuestras almas se sabe los idiomas, pero no sabe el idioma del Espíritu Santo. Así que cuando usted ora, Pablo nos recomienda que debemos de orar con el conocimiento, con el entendimiento, pero también debemos de orar en el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede a través de nosotros. Mire, intercede. ¿Qué le parece? Jesucristo es nuestro intercesor. Dice, nadie va al Padre si no es. El Espíritu Santo intercede al Padre a través de nosotros con oración, en lenguas, con gemidos indecibles. ¿No le dice eso nada? ¿Cómo hemos de pedir? Y luego dice, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. A veces digo, Señor, tengo esta situación, tengo este problema. Y la verdad que lo quiero arreglar, pero no le hallo cómo. Por favor, dame la salida correcta. Guíame, dirígeme. Usted no haga algo, una decisión fuerte, si no pide la dirección del Espíritu Santo. Hay que perseverar buscando la promesa del bautismo en agua. Hay que perseverar estudiando la palabra. Dios, y la tercera, ya para terminar, Dios nos ha llamado para que seamos testigos del poder de Dios. ¿Cómo? A mí Dios me enderezó de la columna cuando quedé encorvada. Yo tengo poder para decirle a otro, yo sé lo que se siente eso. Y he sentido el poder de Dios de que te enderece. Yo sé lo que se siente la baja presión y sé lo que es sentir la sanidad. Entonces, usted puede ir con alguien, usted sabe lo que es la salvación, cómo se sentía antes de que no ser salvo. Usted le puede decir, yo también me sentía así, asá, pero el Señor vino a mi vida y me salvó. Usted y yo hemos sido llamados para ser testigos, poner nuestra vida a disposición. El mayor de los recursos para hacer esta tarea es en el poder del Espíritu Santo. Para que podamos cumplir
Con la palabra del Señor hay que pedir la guianza del Espíritu Santo y hay que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. ¿Qué las trae, hermano? Son 11 días. ¿Ya faltan? Sí. Pues sí, pero ya salió la clase. Damos gracias a Dios en esta hora. Le damos muchas gracias a nuestro Padre y nuestro Dios porque nada estaría completo si tú no estás con nosotros. Dios de misericordia y de poder. Gracias porque tú no nos dejaste solo. Tú no nos has dejado solo. Nos mandaste al Consolador. Nos has provisto de ese bautismo del Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirija, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para cumplir con este trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.